Miren que, eh, perdón, las, ¿cómo se llama? Las clases están suspendidas. Ay, no, es que las clases están suspendidas hoy, pero presenciales, ¿verdad? En la universidad por el examen de admisión que habrá el domingo. Y anoche me acordé, dije, bueno, están suspendidas en los edificios, pero no la clase virtual. Entonces, por eso les envié el enlace tarde. Pero bueno, yo supongo que ustedes estaban esperando que hubiera clase hoy también, ¿verdad? Voy a, a compartirles pantalla para retomar lo de ayer. Miren que, ay, no sé, yo no sé qué pasa. Anduve buscando la hoja que yo les decía eh, y no la encuentro en ningún lado, pero es una hojita que la puedo volver a hacer, por eso no se la subí, donde están las definiciones. Eh, de alguna, que ayer se las mencioné realmente, ¿verdad? Creo que a veces es más importante con el ejemplo para que se entienda que la teoría, aunque la teoría siempre es importante. Entonces voy a retomar lo de ayer, pero obviamente de la primera parte me la voy a pasar un poco rápida porque fue lo que mencioné ayer. Y es lo que empezamos a ver que les decía yo que era la sección 12.3, las disoluciones o soluciones. Entonces esto lo vimos ayer, ¿verdad? Que era la mezcla íntima de dos sustancias puras. Y vimos ayer los diferentes estados físicos en los que se puede tener una disolución. Pero desde el otro punto de vista, que es el punto de vista químico, digamos, también las disoluciones los encontramos nosotros en forma de átomos, que esta es la parte sólida, sólida, si recuerdan que mencionábamos ayer cómo se encontraban, ¿verdad? Cuando están en forma de átomos, entonces tenemos una mezcla de dos sólidos, en este caso cobre y zinc, para formar latón, que obviamente es un ejemplo, ¿verdad? Tenemos también, y que están conectándose algunos. Tenemos también disoluciones formadas por iones. Y en este caso es los iones como el cloruro de sodio en agua, o sea, sal disuelta en agua, porque tenemos iones, el cloruro de sodio se forma por dos iones, pero entonces podemos asociar esto de iones a cuando tenemos sólido y líquido. Y también el formado por moléculas, ¿verdad? Que en este caso sería azúcar disuelta en agua, porque obviamente el azúcar es una molécula. Entonces, esto está asociado, digamos, desde el punto de vista de la composición química, pero si se fijan, son los mismos ejemplos que ayer les mencioné, relacionados con el estado sólido, perdón, con el estado físico, en el que podemos encontrar una disolución. Y vimos también la definición de soluto, que es el que está en menor proporción, el solvente o el disolvente, que es el que está en mayor proporción y cuyo estado físico se mantiene. Y aquí es bien importante que recuerden ustedes las definiciones que uno, por lo menos a mí me las enseñaban desde primaria, ¿verdad? Que mencionaban que el agua es el solvente universal. Y una de las razones es que cuando se preparan disoluciones, el soluto está en menor proporción porque generalmente es el más caro. Y el solvente, como bien nos enseñaron, es al ser el agua el solvente universal, entonces es el que se utiliza con mayor proporción. Por eso generalmente nosotros tenemos las disoluciones y usamos como disolvente el agua. Bueno, y ahí tenemos que a la cantidad de soluto disuelta en una cantidad de disolución o de disolvente
se le conoce como concentración. Y aquí viene la parte que yo les decía ayer, concentrada, diluida, saturada, etcétera, que esas son las definiciones que les voy a enviar después, ¿verdad? Dentro de lo que son las unidades de concentración, las más usadas, ayer les mencioné la molaridad, pero tenemos el porcentaje masa que ustedes ya lo hemos trabajado, ¿verdad? Realmente le llamamos indiscriminadamente porcentaje en masa o porcentaje en peso. Entonces el porcentaje en masa no es más que la cantidad de masa de soluto entre la masa de la disolución multiplicado por 100. Y en este caso, bueno, lo vamos a ver más adelante, la disolución está formada por el soluto más el disolvente. Entonces, cuando tenemos, ya vamos a hacer unos ejercicios y ahí se van a dar cuenta ustedes de cómo es que se forma esta disolución. Otro porcentaje usado principalmente para líquidos es el porcentaje en volumen, que se escribe, miren, V sobre V en porcentaje porque es volumen. Y aquí es cuando, repito, tenemos mezcla de líquidos porque se hacen o se trabaja con volúmenes de soluto y volúmenes con disolvente, que ayer bien mencionaban que una disolución de alcohol en agua, nosotros realmente tenemos este porcentaje de volumen, en volumen, ¿verdad? Y esto también se puede interpretar como el volumen del soluto, que aquí nos dice masa de soluto, pero si lo queremos en porcentaje en volumen, vamos a convertir esta masa en volumen, por ejemplo, y vamos a tener volumen de soluto que normalmente está en mililitros en 100 mililitros de disolución. De ahí es donde sale este porcentaje volumen. Un ejemplo es en los jugos de naranja. Si ustedes agarran un cartón de jugo de naranja, que son más sintéticos que otra cosa, obviamente, ¿verdad? El jugo de naranja comercial, si ustedes leen la etiqueta, les va a decir que tiene 60% volumen, lo que significa que en teoría debe tener 60% de jugo de naranja y 40% de agua, porque es el solvente que se utiliza. Si me acuerdo bien, creo que las cervezas tienen como 12% en volumen de alcohol. Entonces significa que 12% es alcohol y ¿cuánto es? 88% restante es agua. Y de esa manera se interpreta volumen, aunque en las bebidas alcohólicas se usa como otra nomenclatura, que son unos grados Gay-Lussac. Se llaman grados Gay-Lussac, que miden la cantidad de alcohol, ¿verdad? Pero más o menos se interpreta de esta manera. Con los jugos, pues no hay problema, pero el alcohol es una industria completamente diferente y tiene una nomenclatura un poquito diferente también. Pero así es como se interpretan estas concentraciones. Tenemos la concentración masa-volumen, que si se fijan de acuerdo a las unidades que nosotros vamos a tener, pues se representa como porcentaje masa-volumen, ¿verdad? Es la cantidad de soluto en masa sobre el volumen de disolución multiplicado por 100. ¿A qué propiedad conocen ustedes que tenga estas unidades de masa sobre volumen? La densidad. Ajá, correcto, la densidad. Entonces tiene exactamente las unidades similares a la densidad, pero no hay que confundirnos, ¿verdad? Nos debería de decir el ejercicio que tenemos concentración masa-volumen, porque si dice densidad, aunque tengan las mismas unidades, no estamos hablando de concentración o de porcentaje masa-volumen. También tenemos concentración en partes por millón, que se representa como ppm. Incluso hay una más pequeña que son partes por trillón, que en este caso sería ppt, ¿verdad? Y sirve para expresar concentraciones sumamente diluidas o bien pequeñitas. Y aquí tenemos cómo se calculan la concentración, la partes por millón, que son miligramos de soluto
sobre kilogramos de disolvente. En el caso que el disolvente sea el agua, entonces también vamos a tener que partes por millón son miligramos de soluto sobre litro de disolución. Pero en el caso de que es agua, obviamente. ¿Por qué? Porque 1 kilogramo de disolución es igual a 1 litro de disolución por la densidad del agua, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, donde nosotros encontramos expresiones de la concentración en partes por millón, en contaminantes del aire, para el caso, ¿verdad? Se menciona que, bueno, que se habla mucho de los gases de efecto invernadero y hay como cantidades específicas de ciertos compuestos que son las que más ayudan a formar este efecto invernadero. Pero hay otras sustancias que en una concentración sumamente pequeña ponen en peligro la vida humana de las personas. Bueno, obviamente la vida humana, ¿verdad? Entonces, que son cantidades bien pequeñitas y por esa razón tienen límites, por ejemplo, permisibles como para decir que tenemos nosotros ciertas cantidades pues que no hay que pasar. Un ejemplo común o que tal vez ustedes lo han escuchado mencionar ahorita es con el mercurio. El mercurio es un caso sumamente grave de un contaminante que afecta la genética de las personas. Entonces, con cantidades de exposición sumamente pequeñas de mercurio, las personas, como les digo, pueden engendrar hijos con defectos genéticos. Y el asunto es que entonces debe haber un límite de concentración para estas sustancias. Pero aquí no se respeta como mucho, ¿verdad? Honduras, para el caso, suscribió el denominado Acuerdo de Minamata para limitar el uso del mercurio y están retirando de los hospitales hasta los termómetros de mercurio. Y los manómetros de mercurio con los que se toma la presión, por ejemplo, también ya casi no hay de esos, pero si nos vamos al otro lado y miramos las extracción de oro, clandestinas la mayoría, ¿verdad? O en las minas que aún están abiertas, siguen usando concentraciones grandes de mercurio para extracción de oro. Entonces, esta gente que esté expuesta constantemente a este tipo de cosas, a la larga va a tener problemas, tal vez no ellos, repito, pero los descendientes, problemas de genética. Lo mismo pasa con los peces del lago de Yopoa, que es, bueno, unos estudios dicen que tienen cianuro, hay otros que dicen que no tienen cianuro. ¿Y qué es lo que sucede, verdad? Para los que no vivimos en la zona del lago de Yopoa y vamos ahí a comernos un pescado 1 o 2 veces al año, aunque tenga cianuro, a nosotros no nos va a hacer nada porque es una concentración sumamente pequeña. Pero la gente que vive alrededor del lago, que todos los días come comida, come pescado, toma agua, etcétera, que se supone que está contaminada, y esas personas son las que van a tener problemas a futuro. Entonces, como son sumamente perjudiciales, por eso se miden en concentraciones de partes por millón. ¿Para qué? Porque son sumamente pequeños los límites. Y luego tenemos la molaridad que la vimos ayer, ¿verdad? Que se define como la cantidad de moles de soluto disueltos en 1 litro de disolución. Y tenemos nuestra ecuación aquí. ¿Y cómo se preparan, verdad? Si nosotros queremos preparar una solución 1 molar de cloruro de sodio, entonces se disuelve 1 mol de cloruro de sodio, pero obviamente nosotros no podemos pesar 1 mol de cloruro de sodio, ¿verdad? Vamos a pesar una cantidad en gramos que cuando la convirtamos nos dé este mol de cloruro de sodio
y le vamos a agregar suficiente agua hasta que se complete un volumen, 1 litro, perdón, de volumen. En ese caso vamos a tener entonces nosotros una solución 1 molar de concentración. ¿Y cómo se preparan en el laboratorio las soluciones molares? Bueno, se parte de la cantidad conocida, que es el volumen. Cuando sea necesario, porque normalmente tenemos mililitros, hay que pasarlos a litros, porque aquí pueden ver esta ecuación, ¿verdad? Que está en litros. Luego, esos litros se convierten a moles si realmente nosotros tenemos la información y se usa la molaridad también como factor de conversión. ¿Cómo vamos a determinar, por ejemplo, cuánto vamos a pesar? A eso se refiere esto, ¿verdad? Porque yo voy a saber cuál va a ser la concentración que yo quiero y ya voy a saber que tengo que tener un volumen de 1 litro. Entonces, es como que despejemos o multipliquemos la molaridad por el volumen y eso nos va a dar moles de soluto. Entonces, una vez que ya tenemos moles de soluto, esos moles se convierten a gramos con el peso molecular y entonces sabemos cuántos gramos vamos a pesar para preparar esa disolución. Eso es lo que se hace en el laboratorio. Realmente hay que estar pesando y midiendo, ¿verdad? Luego tenemos otra concentración conocida como molalidad, que esta, miren, es una M minúscula. Y aquí tenemos número de moles de soluto disueltos en 1 kilogramo o 1000 gramos de disolvente. La diferencia es que aquí tenemos moles de soluto entre litros de disolución en la molaridad, pero en la molalidad son moles de soluto entre masa del disolvente o kilogramos o bien 1000 gramos de un disolvente. Y entonces vamos con los ejemplos, ¿verdad? Y como les digo, vamos a empezar con los ejemplos elementales y sencillos. Y después entonces vamos a hacer ejercicios más complejos de lo que hemos puesto en los exámenes. Y como les digo, con lo elemental, ¿verdad? Se prepara una disolución disolviendo, aquí nos dan la masa, miren, 13.5 gramos de glucosa y con la fórmula, porque se necesita la masa molar, en 0.1 kilogramos de agua. Calcule el porcentaje en masa del soluto en esta disolución. Y tiene otro inciso, que se calcule la concentración de zinc en partes por millón si se determinó que una muestra de 2.5 gramos de agua contenía 5.4 microgramos de zinc. Entonces aquí tenemos el primero, nos está pidiendo porcentaje de soluto, ¿verdad? Y en este caso, si tenemos nosotros agua y glucosa, obviamente el agua, como les decía antes, sin que el ejercicio nos diga, nosotros ya vamos a saber que se trata del disolvente. Y tenemos entonces la ecuación del porcentaje, ¿verdad? El porcentaje de glucosa es masa de glucosa sobre masa de disolución. Y entonces tenemos este 13.5, miren que es el soluto o la masa de glucosa. Y la disolución está formada por el soluto más el disolvente. Entonces tenemos los 13.5 de soluto y como nos dice que de agua hay 0.1 kilogramo, lo convertimos a gramos obviamente y tenemos 100. Entonces esto nos da abajo 113.5 y multiplicado por 100 nos da 11.89 gramos de glucosa. Si se fijan, esta ecuación es similar a la ecuación que teníamos antes de calcular los porcentajes en masa, ¿verdad? Lo que está cambiando aquí es que tenemos ahora la disolución, pero es la misma ecuación. Y para el inciso B, tenemos nuestra ecuación de parte por millón y es masa de soluto sobre kilogramo de disolvente. Entonces, la masa del soluto, como aquí nos la dan, ¿verdad? Dice que tenemos 5.4 microgramos de zinc
para ser congruentes entonces con las unidades, se convierten estos microgramos a miligramos y como tenemos 2.5 gramos de agua, lo convertimos a gramos. Aquí son 1000 conversiones y se calcula las partes por millón. Por eso al inicio yo les hice un repaso bien rápido de las unidades y las conversiones y les decía que tenían que tener bien claro lo del capítulo 1, porque aquí nosotros ya no nos regresamos. O sea, yo asumo que todas las conversiones ustedes las pueden hacer, ¿verdad? Y ojo, el examen no llevan tablas de conversiones, que conste. Entonces, estos son los primeros ejercicios que son rápidos, fáciles, para que ustedes entiendan el procedimiento. No sé si tienen alguna duda, que lo dudo mucho, ¿verdad? Porque esto está fácil. Siempre se le suma 100. ¿Cuál? Ahí siempre se le suma 100. No. Mire, yo les mencionaba que la masa de disolución está formada por el soluto más el disolvente. ¿Por qué le sumamos 100? Porque aquí nos dice que tenemos 0.1 kilogramo de agua. Sí. El agua es el disolvente. Entonces, este 100 corresponde a la conversión de este 0.1 kilogramo de agua. Sí, gracias. Ok. Aquí tenemos otro ejercicio. Dice que cuántos gramos de cloruro de sodio se necesitan para preparar 250 mililitros de una disolución 0.125 molar. Y aquí lo que hacemos es conversiones y utilizar las ecuaciones. Recuerdan el procedimiento que estaba en palabras, ¿verdad? Tenemos 250 mililitros de volumen, se hace la conversión para tener litros, porque la definición de molaridad son moles sobre litro. Entonces aquí está, ¿verdad? Para los moles, y como tenemos la molaridad, se utiliza como factor de conversión, eso decía la teoría. Entonces, tenemos este volumen, 0.25 litros, y la definición de molaridad, como es 0.125 molar, significa que yo voy a tener 0.125 moles disueltos en un litro. Y se cancelan, por eso aparece tachado el litro aquí, ¿verdad? Este con este, y tenemos 0.03 moles. Pero el ejercicio nos pide calcular los gramos. Entonces, simplemente estos moles los convierten a gramos utilizando la masa molar del cloruro de sodio, ¿verdad? Y aquí tenemos la masa molar y entonces únicamente hacen la conversión. Eso significa que para preparar 250 mililitros de una disolución con esta concentración hay que pesar 1.76 gramos de cloruro de sodio y luego llevar el volumen hasta 1 litro, ¿verdad? Aquí está, miren. Entonces, para preparar esa disolución, hay que disolver estos 1.76 en aguas. Bueno, aquí teníamos 250, que era lo que queríamos preparar, ¿verdad? En un volumen total de 250 mililitros. O sea que como que despejamos ahí la ecuación de molaridad. Sí. La molaridad... sí, porque ya nos la dan, entonces despejamos las otras. Exactamente, se usa como un factor de conversión realmente, así como el peso molecular aquí, ¿verdad? O la masa molar. Entonces, para el caso, miren, aquí es cómo se prepara esa anterior que nosotros tenemos, ¿verdad? El ejercicio nos dice que vamos a preparar 250 mililitros con esta concentración y que cuánto vamos a pesar de cloruro de sodio y se calculó que era 1.76. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Se marca un matraz aforado. Los matraz tienen una marca normal, que son de 1 litro generalmente, ¿verdad? Pero en este caso, imaginémonos que esta marca son 250 mililitros. Entonces, aquí lo que tienen en el A es, por ejemplo,
el 1.76 gramos de cloruro de sodio que pesaron. Entonces vienen y le agregan una cantidad de agua específica que llega hasta esta marca para que lo puedan disolver. Entonces le ponen cierta agua, lo tapan, mire, y entonces lo agarran así del cuello y muy despacio, como así, lo mueven hasta que se le disuelve el soluto. Una vez que el soluto está disuelto, entonces lo destapan y le siguen agregando agua hasta que llega a la marca. Con esto de la marca, se les va a formar lo que se conoce como menisco. Entonces hay dos maneras de leer el dichoso menisco. En este caso específico que está la disolución coloreada de azul, pueden observar ustedes que la lectura, miren dónde está la curvita, está besando la línea, ¿verdad? Y ahí es donde se va a leer. Se lee con esta marquita aquí sobre el menisco porque la solución está coloreada. Si la solución no tuviera color, entonces la lectura no sería aquí, sino que esto quedaría al ras de la línea roja y nosotros podríamos ver el menisco aquí en la parte de abajo. Porque con agua se nota perfectamente bien, con disoluciones coloreadas no. Ahora, ¿qué pasa si ustedes se pasan de la marca? Tienen esta marca y por andar de arrebatados, por ejemplo, llegó aquí arriba, tienen que botar la disolución porque no sirve. Es otra concentración la que tienen, ¿verdad? Entonces, esa habilidad de utilizar estas cosas y medir y pesar en el laboratorio, desafortunadamente es la habilidad que esta nueva generación que va a egresar ahorita de la universidad no la ha adquirido. Porque para hacer esto se necesita práctica, ¿verdad? Entonces yo no sé qué es lo que van a hacer los egresados nuestros cuando vayan a un laboratorio y no sepan ni preparar lo elemental que es una disolución con una concentración específica. Un desastre completo, ¿verdad? Pero bueno, ahí no podemos hacer nada nosotros. Entonces de esa manera se lee y se preparan las disoluciones. Aquí tenemos otro ejercicio. Dice que la densidad de una disolución que contiene 5 gramos de tolueno, y aquí está la fórmula, miren, en todas tienen la fórmula porque se necesita la masa molar. Y tiene 225 gramos de benceno, es 0.876 gramos sobre mililitro. Y aquí que nos pide es calcular la molaridad de esa disolución. Entonces, lo primero que hacemos es calcular los moles de tolueno. Tenemos los 5 gramos, aquí está el peso molecular y tenemos cantidad de moles de tolueno. Y tenemos los mililitros de la disolución, van a estar formados, bueno, yo quiero mililitros realmente, ¿verdad? Pero la disolución va a estar formada por estos 225 gramos de benceno más estos 5 de tolueno. Porque si se acuerdan de la definición, el que está en menor proporción es el soluto, ¿verdad? Entonces aquí es evidente que aunque el ejercicio no nos diga cuál es el soluto, de plano que es el tolueno porque solo tenemos 5 gramos. Y el benceno, que es el que está en mayor proporción, va a ser el disolvente. Por esa razón, la disolución está formada por los 250 gramos del disolvente más los 5 gramos del soluto. Y como tenemos la densidad, entonces se utiliza como un factor de conversión para obtener el volumen de esa disolución que son 263 mililitros. Pero como molaridad son moles sobre litro, entonces hay que convertir estos mililitros a moles, o a litros, perdón, ¿verdad? Y aquí lo tenemos. Punto, ya aquí lo hice de un solo, ¿verdad? Miren los moles. Aquí están los 263 mililitros y aquí tengo la conversión de una sola vez. 1 litro son 1000 mililitros
Y entonces eso nos da como respuesta 0.21 molar de concentración. Entonces no sé si tienen alguna duda hasta este momento. ¿No hay dudas? ¿Está todo claro, jóvenes? Sí. Ok. Aquí tenemos otro, bueno, que este es similar, este ustedes lo pueden hacer, ¿verdad? Calcule la bueno, esta es la molalidad, ya no es molaridad, de una disolución de glucosa que contiene 0.65 moles de glucosa en 250 gramos de agua. Entonces traten de hacer este y díganme cuánto les da la molalidad, porque la definición ya se las di. Entonces son cálculos sencillos estos. $2.6 molar. Vamos a ver. Como está sobre kilogramos de disolvente, ¿verdad? La ecuación de la molalidad, entonces lo primero es convertir estos 250 gramos a kilogramos y entonces aquí está, tenemos 0.65 moles entre la disolución y da 2.6 molar. ¿Verdad? Estos son, les digo, los ejemplos sencillitos, solo para que ustedes empiecen a utilizar las ecuaciones de las concentraciones. En el examen no podemos llevar estas ecuaciones, ¿verdad? Solo las fórmulas, pues. No, es que son sencillas. Bueno, aquí miren, ya estamos mezclando otra cosa, ¿verdad? Nos dice que una disolución acuosa marcada con 35% de perclorato de hidrógeno, perclorato de hidrógeno, tiene una densidad de 1.251 gramos sobre centímetros cúbicos. ¿Cuáles son la molaridad y la molalidad de esta disolución? Entonces acá si se fijan nos da porcentaje, ¿verdad? O sea que el hecho de que ya hayamos visto esto de porcentajes no quiere decir que no les mezclemos todo y ahí es donde ya se empiezan a perder. Como tenemos nosotros porcentajes, entonces, bueno, aquí me faltó, ¿verdad? Y la base de cálculo serían 100 gramos de perclorato de hidrógeno. Aquí no lo puse, pero son 100 gramos de perclorato de hidrógeno. Ya estoy igual que ustedes que no ponen que, ¿verdad? Solo el número y la unidad. ¿Por qué razón? Porque entonces esto nos hace que nosotros tengamos 35 gramos de perclorato y obviamente como la disolución está formada por soluto más disolvente, entonces nosotros podemos restarle de estos 100 gramos de disolución de perclorato, estos 35 de soluto, y vamos a tener 65 gramos de agua, que es el disolvente. Una vil resta algebraica, ¿verdad? Como trabajamos con moles, convierten estos gramos a moles y necesitamos litros de disolución primero para encontrar la molaridad. Como nos dice a nosotros la definición que nos dice que son moles de soluto,
sobre litro de disolución. Y nosotros estamos tomando como base de cálculo 100 gramos de disolución, repito, de perclorato de hidrógeno. Por eso acá se utiliza 100 gramos. Y la densidad, esta densidad que el ejercicio nos da, corresponde a la densidad de la disolución. Entonces lo usamos como factor de conversión para pasar de masa a volumen y luego convertimos esos mililitros a litros para tener justo lo que necesitamos y poder dividir. Entonces ya teniendo eso, solo dividimos moles entre litros y tenemos la concentración molar. Y para la molalidad, como hay que dividir no entre la disolución, sino que entre el disolvente, aquí tenemos que el disolvente son estos 65 gramos de agua. Entonces, se convierten a kilogramos y tenemos entonces moles sobre kilogramos. Miren, entonces da 5.35 molal y 4.35 molar. No sé si tienen alguna duda, voy a corregir aquí que no le puse, que son 100 gramos de disolución. De disolución de HCl. No sé si tienen preguntas o dudas. Con respecto a este. ¿No hay dudas? No, ingeniera. Bueno, sigamos pues. Cuando lleguemos a la U les voy a poner unos ejercicios a ver si es cierto que le entendieron. Y aquí tenemos otro. Dice que hay que calcular las diferentes formas de expresar la concentración de una disolución de 50 gramos de hidróxido de sodio en 200 centímetros cúbicos de agua, sabiendo que la disolución resultante tiene una densidad de 1.19 gramos sobre centímetro cúbico. Y también pide que calculen la fracción mol de hidróxido de sodio. Entonces, en este ejercicio, con esta información, ustedes van a dar todas las formas de concentración o casi todas las formas de concentración que ya vimos. Por eso habla aquí de calcular diferentes formas de expresar la concentración. Entonces, ya sabemos nosotros que la densidad del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico. ¿Qué significa? Que estos 200 centímetros cúbicos de agua que hay aquí son 200 gramos de agua. Y obviamente estos 200 gramos de agua son el disolvente, porque el soluto son estos 50 gramos que están aquí. Entonces, de nuevo, la disolución, miren aquí, disculpen, ¿verdad? Porque estas cosas están en inglés y a veces le quita el español a uno, que está formado, ya sabemos, ¿verdad? Lo hemos hecho un montón de veces, por soluto más disolvente. Entonces tenemos 50 de soluto y 200 de disolvente que les acabo de decir, y significa que tenemos 200 gramos de disolución. Ahora hay que convertir estos 50 gramos de hidróxido de sodio a moles. Y bueno, aquí lo primero va a ser varias conversiones, ¿verdad? Tenemos volumen de disolución, que son estos 250 gramos, y tenemos, miren, la densidad de la disolución, usada como factor común para tener el volumen de esa disolución y aquí convertido a litros ya, ¿verdad? Por aquí tenemos masa de disolución
pero recuerdan la ecuación de molaridad que es sobre volumen. Entonces hay que convertir la masa a volumen. Y los moles que les decía, ¿verdad? Que había que convertir estos 50 a moles, que es 1.25, pero ya lo pueden hacer. Entonces lo primero es calcular la molaridad. Miren, moles de soluto entre litros de disolución, pero por eso tuvieron que haber hecho todas las conversiones para solo ir sustituyendo. Es más fácil, ¿verdad? Y nos da como respuesta que la molaridad son 6 moles. Es 6 molar, perdón. 6 molar. Ahora se calcula la molalidad, que son moles de soluto sobre kilogramos de disolvente. Y aquí tenemos, miren, el agua, que son 200 gramos, se convierte a kilogramos y entonces tenemos una concentración de 6.25 molal. Luego vamos a calcular la concentración en porcentaje en masa. Masa de soluto sobre masa de disolución. Ya esta información, miren, ya está aquí, solo de sustituir les decía. Entonces 50 gramos entre 250 de la disolución, que es multiplicado por 100 nos da que tiene un 20% de masa. Y por último, que nos pide la fracción mol. Entonces esta ya saben, ayer la sacamos, ¿verdad? La fracción mol del hidróxido de sodio es 0.101. Pueden ver aquí que todo el resto es agua. Entonces a veces les ponemos ejercicios de este tipo para que ustedes encuentren todas las formas de los diferentes tipos de concentraciones, o les pedimos específicamente que pongan una de ellas o cuáles queremos ustedes que hagan, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda con esto. Nada, todo está claro. Bueno, entonces acá tenemos otro que es un poquito más complicado y nos dice que cuántos mililitros de ácido sulfúrico con densidad 1.84 gramos sobre mililitro y 96% en masa serán necesarios para preparar 1 litro de disolución de ácido sulfúrico al 20% y densidad 1.14. Entonces miren cómo cambia el ejercicio. Entonces ya lo vamos como complicando un poquito más. Para resolverlos, lo único que ustedes necesitan es lo mismo que hemos estado haciendo. Pero de nuevo, tienen que saber interpretarlo, ¿verdad? Entonces, lo primero que nos dice acá, que nosotros tenemos que preparar 1 litro de disolución al 20%. Entonces, como tenemos 1 litro, vamos a tener 1000 mililitros, vamos a calcular cuántos gramos de disolución al 20% hay. Entonces, 1000 mililitros, miren, aquí nos da la densidad, ¿verdad? Y tenemos 1140 gramos. Luego se calculan los gramos de soluto por la ecuación que ya conocemos, que es por porcentaje, por la disolución entre 100, y aquí tenemos 20% que el ejercicio me lo da, por la disolución que la acabo de encontrar entre 100, y eso me da como resultado 228 gramos de soluto que tengo yo en esta disolución que está al 20%. Por eso estoy identificando cuál disolución es. Y luego trabajamos con la otra disolución, que es al 96%. Y miren, tenemos la misma ecuación, soluto por 100 entre el porcentaje, y aquí calculamos cuánta disolución tenemos al 96% de concentración, que son 237.5 gramos de disolución.
Luego se calcula el volumen porque nos da la densidad. Acuérdense que la densidad en estos ejercicios realmente se usan como factores de conversión. Si tenemos masa, encontramos volumen. Y si nos da volumen, encontramos masa. Entonces tenemos el volumen de la disolución al 96%. Es importante que uno identifique para que no se enrede. Y luego, me fui. Que lo que nos pedía eran los mililitros de ácido sulfúrico con esta densidad, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el volumen al 96%, que son 129.07 mililitros. Eso es lo que se necesita de mililitros de ácido sulfúrico con esta densidad y esta concentración. No sé si tienen alguna duda con este. Nada. No, todo está claro, ingeniera. Bueno. Qué buena soy para explicar, ¿verdad? Este lo vamos a dejar mejor para el lunes porque este es un poquito más largo. Y ya miro que un montón de gente ha puesto presente y se ha salido también, ¿verdad? Entonces los que todavía están, pongan presente. Y nos vamos a ver el lunes porque sí vienen unos ejercicios un poco más largos. Y si lo empiezo, no lo vamos a terminar. Ya con estos ejercicios, con esto que hemos visto, ustedes tienen que ser capaces de empezar a hacer los ejercicios de la guía que están subidos ahí en la plataforma. Y por último, les recuerdo lo que les había dicho la vez pasada a todos los que están aquí que no han puesto su foto, que por favor pongan una foto, porque yo no le doy clases a un gato, ni le doy clases a una calavera, ¿verdad? Sino que le doy clases a personas. Disculpe, ingeniera, no sabía. Se los dije desde ayer, que por favor pongan su foto. Y su nombre, miren, es probable, yo espero no haberme equivocado al final con las asistencias, porque yo no entiendo la razón por la cual no usan su primer nombre y su primer apellido. Algunos, ¿verdad? No me refiero a la generalidad, son pocos, que se ponen su segundo apellido. Entonces, cuando yo lo busco en la lista, obviamente no aparecen en la lista así, aparecen primer nombre y primer apellido. Yo les voy a agradecer que por favor escriban su primer nombre y su primer apellido para que cuando yo pase la lista de estas que ustedes firman, yo los pueda identificar plenamente. Así es que gracias y nos vemos entonces el lunes de manera virtual, ¿verdad? A este paso, nosotros la otra semana terminamos disoluciones y terminamos el contenido del primer parcial, imagínense ustedes, ¿verdad? Y vamos a empezar a ver el segundo. Aunque no tengamos el examen, porque no nos podemos atrasar. Aunque viene la semana morazánica, o sea que van a tener chance de poder estudiar. Está bien, muchas gracias, ingeniera. Cuídese. Bueno, hasta luego. Ingeniera.